buenos días, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de Amaneciendo con la Verdad. Este viernes, en donde siempre, como cada viernes, nos encontramos en este foro para poder conversar, platicar de la realidad nacional. Como invitados esta mañana a Carlos Germán Bruch, un periodista. Él nos va a describir brevemente su trayectoria, a quien le doy la más cordial bienvenida. Es también candidato a diputado por el Partido Nuevas Ideas, aunque lo que nos va a ocupar hoy no es la candidatura, sino que el análisis de verdad en un estricto rigor histórico del proceso de la prensa nacional. Y también a mi querido amigo Alex Lobato, director del periódico digital La Huella. Veamos a una cosa. ¿Qué tan independiente, Carlos Germán, han sido los tres tipos de medios tradicionales con respecto a ese criterio verdadero de poder hacer en la historia del país periodismo de verdad? Mira, no ha habido la independencia que yo he observado pues que ves en el mundo, en los medios que todos los tradicionales que has hablado, los tradicionales estamos hablando, ¿verdad? No la he observado aquí. Me tocó también trabajar en periodismo en el Ecuador, y fíjate que había mucho más independencia. Estuve en un periódico también dirigiendo un departamento de la redacción de fotografía, y aquí lo que ha sucedido es que esos grupos de poder que han hasta hace poco han mandado en todo sentido, porque se han impuesto, porque antes se imponían con los militares, también lo que hacían era, bueno, si tú tenés, y ese era el error que yo le veía siempre a los medios, si tú tenés una pauta publicitaria y llegaba alguien y decía, yo te compro la pauta, ese alguien pues eran las grandes empresas, ¿verdad? Más otras secciones que son las que entiendo que sí les da todavía un poquito, que eran los clasificados, etcétera, aunque ya no en la parte papel, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenías? Que el mayor anunciante, y hay que decirlo, en el caso de la prensa, del diario principalmente, de los canales de TCS, uno de los fuertes anunciantes, voy a poner un ejemplo súper selecto, ¿verdad? Era el que decía, esto quiero que se diga, ¿verdad? Super selecto dirán, bueno, ¿y qué? ¿Que se hable solo de productos de carne? No, resulta que Paco Calleja también era el financista más grande de Arena, entonces, o de los más grandes. Entonces ahí venía el problema. Una vez, sin embargo, y hay que rescatarlo, leí un editorial que Enrique Altamirano escribió, que dijo, somos, ¿cómo se llama?, amigos de Arena, pero somos más amigos de la democracia y la libertad. Y ahí sí marcó él una diferencia, ¿verdad? Porque tuvo que separarse un poquito. Hago ese paréntesis, pero ¿qué pasa? Tú ves que entonces los medios... Perdón que te interrumpa, no, dale. Creo que hay que poner en contexto esa época. Yo creo que es ¿te acordás, tal vez? Yo me recuerdo perfectamente. Y hay que ubicar a los amigos televidentes. En ese tiempo, la línea editorial, para hablar del diario de hoy, era manejada, evidentemente, por su propietario, Enrique Altamirano, que ya no está al frente ni a cargo del periódico, y tenía un grupo de amigos ideológicos, estrictamente, gente de extrema derecha, en ese pensamiento del análisis tradicional o la ubicación tradicional. Ahí estaba Rodolfo Parker, que era el menor de ellos. Entiendo que había una relación de empleo porque era el abogado recién salido, aparte la relación de Parker con los militares, claro, la cual era conveniente Enrique Altamirano en muchos sentidos. Alfredo Menalagos era el otro, y ese triunvirato era prácticamente el que sostenía las riendas editoriales del periódico. Y te voy a interrumpir porque en esto. Dale. El pleito con Arena, porque yo sí estuve en el otro lado, 33 años de mi vida pertenecí a ese partido y muy metido en los niveles dirigenciales, conocí todo lo que sucedió en Arena. El pleito no fue por un carácter de visión de amor a la libertad, vamos a ponerlo en el contexto, era porque Enrique Altamirano estaba molesto porque se empezaba a discutir que pagaran impuestos. Ahí, por supuesto, yo estaba mucho más joven, se veía en algunos aspectos, se veía de todo, pero te digo, prevalecía el querer hacer periodismo, y centrarme en eso es, yendo a la pregunta que tú hacías, una cosa es que tengas anunciantes, porque lógicamente tú puedes tener, miren, aquí se anuncia el espacio para que venga una marca y pero no tendría que haber injerencia alguna del anunciante en la noticia
y en la parte editorial. Fíjate qué delicado, esas son las tres partes, digamos, delicadas de un medio. El sustento, o sea, la publicidad sí, porque si yo voy a tener un medio que sale al público y cada vez más gente lo está leyendo y lo está viendo, lo está escuchando, pues entonces el que llega a anunciarse dice yo quiero que mi producto tenga esa publicidad, ¿verdad? Esa propagación, ¿verdad? Ok, entonces, pero no tiene que haber, o no tendría, y te digo, pasa aquí es donde más lo he visto, ¿eh? Que entonces el anunciante dice, pero yo quiero que en políticas, mira, la noticia de ayer, quitámele tal cosa. Eso eso es inviolable, no puede ser. Aquí sí se ha dado. ¿Por qué? Porque han sido muy fáciles de decir, pisto fácil, que a la larga les reditúan qué es lo que hay ahora. Los medios que hemos mencionado, la prensa, el DVD y el mundo, en picada para abajo, pues, que es la asociación supuesta a la que el Estado, porque aquí, como decíamos un poquito hace un rato en la pausa, hay que cambiar. No vamos a hablar ahorita del trabajo que pretendemos hacer, porque yo también pretendo hacer un trabajo que tenga que ver por El Salvador, antes era en la comunicación, pero sí, definitivamente hay mucho ahí que, como yo decía, desenmarañar o sacar esa cloaca. APES es una institución que se han tomado siempre, y yo nunca la vi con buen ojo, porque lo único que tenía, me acuerdo, que sobresalía esa asociación, eran las grandes bebas que hacían para los días del periodista, ¿verdad? Que aquí cerca, que tienen un edificio que el Estado les da, no sé si todavía lo tienen, y entonces tú tenés ahí que en la Asociación de Periodistas de El Salvador, lo que veías era eso, bacanales, y cuando había una postura que tenía que tener, y estoy hablando del pasado, ahora se ha degenerado más porque han llegado también en aquel efecto, como decía una amiga periodista, decía, tienen el síndrome Faro. Síndrome Faro para un par de periodistas que yo creo que tienen que centrarse, ¿verdad? Voy a replicar todo lo que Faro Factum y los medios del señor Soros dicen, ¿verdad? Porque viene de un poco aquello de que el periodismo es para votar gobierno. Se veía aquí, como tenían esa represión, porque los dos fundadores del Faro Factum son hijos de gente que fue perseguida o se sentía perseguida o efectivamente lo fue, ¿verdad? Entonces no superaron ese atavismo. Para que el pueblo le quede claro, ¿quiénes son los fundadores del Faro? Carlos Dada, ¿verdad? Carlos Dada, que es primo de Javier Simán, primo hermano, y que bueno, uno de los fundadores también de los que pusieron... Hijo de Héctor Dada. Hijo de Héctor Dada Iresi, ¿verdad? Y el otro Héctor Silva, que lo hemos visto, que Héctor Silva, hijo del alcalde Silva, o el exalcalde Silva, que también su padre, pues por ser de izquierda en una época fue perseguido, y entonces crecieron con ese trauma de que el periodismo tiene que votar un gobierno. No hablemos de esa época, hablemos de ahora. O sea, el periodismo es para informar, el periodismo es para decir qué está haciendo el gobierno. Germán, pero luego de ver la noticia, si nos pueden poner por favor en producción la nota del periódico digital La Página, en donde se informó sobre, se confirmó y dice el medio, no lo decimos nosotros, el medio, que están las pruebas, está todo, ahí lo tenemos, periodistas pagados desde la partida secreta de Funes. Tenemos ahí a Moisés Urbina, a Nacho Castillo, pero además aparece Héctor Silva en este listado. Sí. O sea, estas personas que dicen que ejercen periodismo incómodo, ¿verdad? Sí. Un periodismo diferente. Estas personas están involucradas en este tipo de cosas. Ya te regreso a la palabra, Carlos Germán. Dale. ¿Tú qué piensas de eso, Alex? Mira, Walter, en este país, lastimosamente, los medios de comunicación, no todos, algunos, han tomado el rol de un partido de oposición, más no de periodismo natural como debería de ser. Lastimosamente, nosotros somos muy emocionalistas como personas muchas veces, y sucede de que lo que me dice mi patrón, yo lo hago mío, ¿verdad? Porque él me paga, por supuesto, y voy a explotar con otro, que no debería ser así. Entonces tomamos un partido que no nos pertenece. Nuestro partido, como medio de comunicación, como periodista, es informar a la población. Antes, y a mí me consta, porque me consta, cuando había algún problema de algún diputado de Arena borracho que agarraba balaceras, bastaba con agarrar el teléfono
el presidente, no yo no lo hice nunca, porque a mí nunca me quisieron ni los altamiranos ni los Dutris. No me ¿Verdad? quisieron. ¿Verdad? Yo fui presidente de Arena ver contra la voluntad de ellos. Todo el tiempo fui incómodo políticamente para ese tipo de gente. Y lo seré hasta el último día de mi vida. Agarraban el teléfono, aló, Cecilia Gallardo Decano, que era la jefe de editora de la prensa gráfica. Esto no lo saques, por favor, porque fíjate que... O llegar al colmo de tratar de incidir ellos hasta en la política de Arena, en los casos. Bueno, la que iba a ser vicepresidenta de Tony Saca era aquella exministra de Gobernación. Ay, se me va el nombre ahorita. Miembro de los Coenas de Tony Saca. Ella iba a ser la candidata a la vicepresidenta. Y la cambiaron y terminó siendo Ana Vilma Escobar, versus la amenaza de la prensa gráfica de que iba a sacar las publicaciones de la vida de la que Tony Saca había escogido. Esa era la forma de hacer periodismo. Pero el Faro, Factum, todos estos son iguales. ¿Qué piensas tú? Como te decía, no hay una independencia de estos medios. No hay una independencia en decir la información tal cual debe de ser. Y como te digo, aquí hay cosas todavía más peligrosas, Walter. Por ejemplo, hay periodistas que hasta pactan con los grupos terroristas para tenerlos como fuentes. Y tal vez no solo como para tenerlos como fuentes, los tienen como proveedores, los tienen como hacedores de mandados. Saber qué tipo de mandados, porque ese es un secreto a voces que se conoce dentro del periodismo. ¿Ya? Así. Y todavía vamos más allá. Hay periodistas incluso, Walter, que tenían salario de gobierno, trabajaban en un medio de comunicación y todavía prestaban servicios de asesoría a las autónomas. Bueno, acaba de salir lo de Emilio Coreas, Exacto, candidato a diputado. Emilio Coreas, periodista de Telecorporación Salvadoreña. Así es. Con una, creo que odontólogo él, ¿verdad? Odontólogo. Ajá, tenía plaza en Fosalud, conseguida por esa misma forma de hacer la política. Plaza fantasma en CEL, a la cual hoy hemos descubierto que no llegaba a trabajar en nada, y programa en la KL. O sea, ese es el tipo de cosas a las que te refieres. Ese es el tipo de privilegios que tienen estos medios. Y te voy a decir algo, también el caso de Nacho Castillo. El caso de Nacho Castillo no era, no lo que se aprobaba ahí, no salió la noticia que tú mostraste, pero sí en aquella época se sabía, y no solo con gobiernos, sino que él dirigía en el Canal 33 la prensa, desde el departamento de prensa de ese medio, y resulta que también tenía él un trabajo extra que era asesor de imagen de los Simán, de Almacenes Simán, de Ricardo Simán, ¿verdad? Otro también muy cercano a Arena, antes que Javier, que era el primo, o que es el primo, perdón. Es el primo. Y entonces ahí tenés que hay una incongruencia, o sea, no se puede. Lo que hay que entender aquí, me acuerdo en palabras de Lafitte, siempre decía, no, miren, el periodismo no es un oficio para hacerse millonario. No lo es, o sea, va a elegir otro oficio, pues. El periodismo, que es información o que es opinión, ya, con intereses, como estamos viendo ahora, específicamente de Faro, con la fundación esta de Soros, que tiene un interés, porque ese es así diseñó él su forma de hacer dinero, crear toda esta crisis en los países y después llegar y rescatar de alguna manera con su dinero. ¿Sabes tú, Alex, quién es George Soros? Por supuesto, Walter, no sé si voy a equivocarme con lo que voy a decir, pero realmente creo que es el verdadero dueño de Faro y Factum. Ya un magnate húngaro, conocido por los medios de comunicación internacional como un destructor de las sociedades. Y quién sabe Dios por qué. Pero estaba leyendo hace poco que a través de esta sociedad, Open Society creo que se llama, Open Society destinan alrededor de 56 millones de dólares para América Latina. Y solamente tienen como 3 países de referencia, entre ellos El Salvador. Y claramente dice un informe que financian los periódicos de El Salvador, Faro y Factum.
¿Y sabes cuánto es la cantidad? Otros. Porque ahí está pública. Ahora, si nos pone producción, solo quiero para que nos ubiquemos. Ahí está la tablita de la revista Rectum, un documento financiero de Open Society Foundation. George Soros donó más de $1 millón a revista Factum y El Faro entre el 2016 y 2018. Los que acompañan ahí están los links en donde están los informes. Tú puedes ver en el año 2016 a El Faro $300,000, en el 2017 $330,000, en el 2018 $275,000. No hay datos todavía confirmados del año 2019 ni lo que va en curso del año 2020. Y a Factum empieza desde el 2017 $75,000 y en el 2018 97, un total de 1,077,000. Cuando tú ves, Alex, que has estado que trabajas y has cofundado un medio digital, yo que sé lo que significa los costos, que solo ese dinero, ¿qué significa para el impacto o para decir quién es el dueño de un medio de comunicación? Correcto, es lo que te decía. Aquí seguramente el verdadero dueño de estos medios realmente es este señor a través de esta sociedad. Y fíjate bien que es tan peligroso porque aparte de que esta es una fachada para no pagar impuestos, para hacer de alguna manera que se alineen sus intereses, tanto políticos como económicos, dañan al país. ¿Por qué? Primero, porque no pagan impuestos de estos fondos. Segundo, porque tienen un interés particular en el país que no le pertenece, el país que es nuestro, de los salvadoreños. Pero vienen estos y entregan el dinero y hacen lo que quieren. Y algo que caracteriza a esta sociedad es desestabilizar gobiernos. ¿Serán los intereses de George Soros en un país tan chiquitito como El Salvador? Acordate que siempre nuestro país fue una zona clave, ¿verdad? Porque además sí tenemos un pueblo de pujanza, un pueblo que ahorita se está viendo que está emergiendo, que está creciendo, que ha logrado democráticamente la población. Es decir, ya no queremos a estos dos. Eso hay que analizarlo desde esa perspectiva. En Latinoamérica es el país donde se está rompiendo, ya se empezó el año pasado y se está rompiendo democráticamente, si utilizo la palabra romper es porque es una metáfora de lo que se ha hecho mediante las leyes del juego, que es la democracia, ¿verdad? Y eso interesa, ¿por qué? Porque lógicamente ves que emerge una fuerza que les rompió a todos estos pseudo, ¿verdad?, analistas que utilizan para hacer pisto y hay que decirlo así, es como que yo veo como que a Carlos Dada y así les ponen el billetito y salen, y entonces porque ellos tienen dinero, porque además tienen que pagar lo que tú decías que haces con esfuerzo y que hay que pagar planillas y eso y con tu producto. No, ellos no, y aparte tienen muchos vicios personales que pagar. Del feminismo, llamar un poco la atención que no se dejen, ¿verdad?, domar tan fácilmente, porque una cosa es el feminismo y la otra es el ¿cómo se llama? La manipulación. Sí, la manipulación, y aquí entran entonces el fanatismo ahí en todo, ¿verdad? Así como tenés a unas buenas y entretenidas barras de fútbol en los grandes, allá yo vivo en España, del Real Madrid y el Barcelona, también tenés gente que se mezcla, ¿verdad?, que hace relajito y que incluso hace desmanes y cometen delitos. En el feminismo pasa lo mismo, se aprovechan del fanático o de la fanática, en este caso, ¿verdad? Y no es, yo he hablado con feministas y no les gusta, claro, pero el feminismo en ese sentido no tiene que ser, entonces, tienen que darse cuenta que están siendo utilizadas por estos principios, que el señor Soros le vale madre realmente si es un principio de esto, el otro, lo que quiere es pisto, y así lo ha dicho. Así está, en esa investigación que hemos hecho, ahí está un video de él diciendo, no, a mí no me interesa ningún tema moral, ¿verdad? Y ojo, los feministas o el tema también de nuestra juventud, que puede seguir cayendo en temas de pandillas. No hay que dejarse porque llega un periodista y entonces los ensalza porque les pone su foto, ¿verdad?, y su historia,
que es lo que hace sobre todo el Faro, y que después le ganan premios que se dan entre ellos. Sí, entre ellos mismos. Yo por eso digo, todo ese cuento no me lo creo. Claro. Todas son las fundaciones, yo las investigué ya. Todas. La Cabot, esa que le dio a Mauricio Funes. Claro. Cuando veo quiénes están y empiezan con Isabel Cuervo, lo vamos a tocar. ¿Quién es quién? ¿Cuál es el tejido mismo detrás? Es un tejido, el mismo que apoya a Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua con Confidencial, y todos esos 500, no sé cuántos periodistas que firmaron una carta contra el presidente Bukele, es la misma mafia de Soros. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Alex. $300,000, vamos a ponerle en promedio al año que recibe el Faro. Quiere decir que esta empresa prácticamente, hablándola como empresa privada, que dicen ser, se financia y tiene dueño, tiene propietario. Tú que conoces un medio como La Huella, aquí, ¿quiénes son los periódicos digitales? Yo he hablado con los propietarios y quienes manejan el blog. Yo conozco muy de cerca porque fui miembro de un panel de Órbita TV, lo que es la página. Te conozco a ti, sabemos cómo funciona La Huella. Nos iba a acompañar, no pudo porque está malo de salud, Ciro Granados, que fue fundador de la página y hoy tiene el periódico El Salvador Times también, entre otros, por no mencionar. Tú sabes lo que cuesta. ¿Qué significan recibir $300,000 al año de un solo donante? 300,000 es lo que se conoce, Walter. Okay. Pero realmente recibir una fuerte cantidad de dinero como esa implica muchas cosas. ¿Por qué no querrá el Faro abrir sus cuentas? Exacto. Entonces, lo que te decía anteriormente, estos medios al final juegan un papel de partido de oposición, porque su interés final no es la información, es la desestabilización. Y te lo digo con un claro ejemplo. El reportaje que sacó el Faro del pacto que había entre supuestamente el gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Pero mira, Walter, si realmente hubiera un pacto entre pandillas, o sea, fuera algo bueno, no nos vayamos tan lejos. El gobierno de Mauricio Funes tuvo un pacto con pandillas, ¿y qué fue lo que pasó? Pero aquí no, aquí se ha demostrado con cifras innegables el éxito del Plan Control Territorial. Claro, ni un rayito de sol, ha dicho el presidente en muchas ocasiones para las pandillas. Eso no es un pacto. No, y no solo aquí, eso pasa en cualquier cárcel en el mundo cuando hay normas, cuando hay normativas. O sea, el que está en una cárcel tiene que cumplir, si se porta mal, ya no digamos que está desde allá adentro manejando el crimen. Y entonces tenés al pseudo periodismo ensalzando que eso es un gran periodismo. Defender entonces al delincuente. De ese temor, porque siguen perdiendo el poder, porque el poder ellos lo manosearon, lo corrompieron, entonces están queriendo agarrarse de algo. Agarran a los medios, a estos que son, digamos, casquivanas, les decía mi abuelito, a las mujeres fáciles, y entonces dicen, cambien la realidad, pues la realidad no se cambia. Y lo que no se dan cuenta, que hoy en día, que ahí está, yo creo, bastante el error de cálculo, quizás lo que se zampan a la cabeza le jode mucho a estos periodistas, es que no se dan cuenta de que realmente, ya cuando estás viendo que la información se maneja de otra forma, porque ya no se maneja, sino que se informa como medios como el tuyo, o tú y yo, que hacemos opinión, y cada persona se puede formar una opinión y está viendo lo que es Faro, lo que es Factum, lo que son estas cosas que están sirviendo de trinchera para los imán, para todos esos reaccionarios de hoy en día. Entonces es tan obvio de que lo que ellos piensan que les va a servir como esta trinchera para levantar un poquito, los está socavando más. El llamado que yo hago por el periodismo, que es lo que a mí me gusta como salvadoreño y como alguien que lo ejerció, es que se centren en la verdad, en los hechos. Si hay que ser críticos, sean críticos, pero una cosa es crítica y otra es destrucción, y otra es tergiversar la verdad, y otra es irme a hacer chero de las maras para entonces decir de que, claro, si agarras un marero que se ha zampado también algo, y entonces dicen, mira, sí, yo estuve con aquel, y ni siquiera saben con quién estuvo. Y entonces, esas son los grandes reportajes en lo que ha caído el Faro. A mí me da tristeza ver eso, porque realmente lo que sabemos que hay es financiamiento detrás, ¿verdad?, para que una verdad
que saben ellos que no es, la cambien. Pero no es cierto que el Faro haga periodismo investigativo. El Faro lo que hace es recolectar información de opositores para tirarle al otro opositor. Así jugó Espejos. Recibía información de los areneros para tirarle al frente. Recibía información del frente para tirarle a los areneros. ¿Pero qué es eso? ¿Es eso periodismo investigativo? No, definitivamente no. El problema es que la relación del poder político con los medios de comunicación es tan complejo de que hoy en día los partidos políticos, incluso algunos políticos, no solo compran al medio, sino que también compran al periodista, utilizando una regla del Sun Tzu, el arte de la guerra. Si tu enemigo es 10 veces más grande, atácalo. Si es 5 veces más grande, rodéalo. Y si es 2 veces más grande, divídelo. Entonces ellos ahí con eso tienen la combinación perfecta para utilizar la información y hacerla a su antojo. ¿Ya? ¿Cuántos periodistas no han recibido mentas de los políticos, de los mismos partidos políticos? Bueno, en la Asamblea Legislativa, el que no recibía, yo fui 9 años diputado, y salvo 2, 3 que éramos los que marcábamos la agenda porque los partidos decidían, el resto de colegas diputados ahí andaban cayendo con 100 pesitos, colones eran en ese tiempo, 200 pesitos a cada periodista para que lo sacaran, aunque sea en un pedacito de la nota. Me estoy acordando. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.